Queridos televidentes, dos titulares de prensa que vamos a comentar con el fin de obtener beneficio para la República Dominicana, para cada uno de ustedes. El primero señala: Estados Unidos inicia trámites para devolver 166,000 millones de dólares que ha cobrado por aranceles ilegales. Se reembolsarán los impuestos cobrados bajo el IEEPA RD, y es la parte interesante para cada uno de nosotros. Pagó 440,400,000 dólares en 2025 por medidas comerciales. El CONE dice que falta información y certidumbre. Este señor en varias ocasiones le ha sugerido al ciudadano presidente de la República que modifique la llamada Comisión de Negociación con los Estados Unidos con relación a los aranceles, porque le he dicho que muchos de esos funcionarios sirven intereses de los Estados Unidos y no se atreven ni siquiera a sugerirle a un funcionario norteamericano la devolución de estos impuestos que han sido cobrados y que, producto de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se están devolviendo a aquellos países que han pagado esos impuestos. Los empresarios hablan de carencia de información. Hasta aquí hemos llegado. Los funcionarios que se nombraron ni siquiera han hablado nunca de qué han hecho, qué trabajo ustedes han hecho para la función que se les encomendó. A tal punto que los que han participado como empresarios no tienen ni siquiera información. Se ve lo ocupados que han estado esos funcionarios que no le han hecho caso al trabajo que tienen que hacer defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. Ojalá que esta vez, ante la noticia procedente de los Estados Unidos que están devolviendo esos impuestos cobrados de manera ilegal, porque no fueron aprobados por las cámaras congresionales de los Estados Unidos, y su aplicación se produjo dependiendo de una ley que para muchos no tiene capacidad de funcionar, porque cuando se violenta el principio de acudir al Congreso para imponer gravámenes e impuestos y no se acudió, por eso la Suprema concluyó en que eso no se podía hacer, y debido a esa decisión se está devolviendo a los países cuyos exportadores enviaron mercancía a los Estados Unidos los impuestos cobrados. Ojalá que esta vez, ante estas informaciones, los funcionarios que designó el presidente de la República le expliquen ya no solo
a los empresarios cuál es el mecanismo, sino que le den a conocer al pueblo dominicano las gestiones que ellos han hecho en esa dirección, porque ni siquiera hicieron ningún tipo de petición directa a funcionarios norteamericanos para que esos impuestos fueran suprimidos, a pesar de que ya la Suprema Corte había declarado ilegales esos impuestos. Por otra parte, el gobierno, según una información del periódico Diario Libre, ya colocó casi el 71% de la deuda de 2026. Cuando no ha terminado de transcurrir el primer cuatrimestre del año, el gobierno desembolsó el 70.7% de la deuda pública, además de incrementar el monto que había proyectado para el actual ejercicio fiscal. Al cierre de la semana pasada, el país registró desembolso por concepto de endeudamiento por $285.871.900.000 de los $400.441,7 millones del presupuesto vigente, quedando por emitirse $118.569.8 millones. Veo que en el país andamos muy ocupándonos no de las cosas fundamentales. Aquí están hablando de los desembolsos, de los préstamos que hemos tenido, especialmente la colocación de bonos en los mercados internacionales, y nadie habla de para qué se usan esos recursos. Este señor le ha dicho al país varias veces que no podemos seguir tomando dinero prestado para pagar deuda, porque nunca entonces terminaremos de pagar esa deuda. Ese dinero que se toma prestado debe ser dirigido a inversiones productivas. Si usted el dinero que toma a título de préstamo lo invierte productivamente, usted está haciendo una deuda buena. Si usted toma este dinero para pagar deuda, usted se va a continuar endeudando más. Porque como sabrán nuestros queridos televidentes, una deuda implica intereses. Y entonces en esa dirección usted tiene que pagar más dinero cada vez que toma una deuda. Si lo invierte productivamente, usted va a obtener los recursos necesarios para entonces ir pagando la deuda. Es lo que yo he denominado deuda buena. Y le he recomendado a los funcionarios y técnicos que ya ni siquiera se ocupan de determinar los montos de los intereses. ¿A qué interés vamos a tomar el dinero prestado? ¿A qué periodo para su amortización? ¿Cuáles condiciones de negociación se pueden obtener en beneficio del país? Y este señor puede hablar de eso porque cuando se negociaba la llamada ley PL 480 de los Estados Unidos, habían toda una serie de comisiones
que se le ofrecían a los negociadores. Y este señor no solo no aceptó comisiones, sino que no le permitió que subieran la tasa de interés para producir esas comisiones. El país ha estado tomando dinero a nivel especulativo y no ha salido ninguno de los funcionarios que tienen que negociar la deuda a denunciar esa política de especulación en los préstamos. Aquí hay comisionistas de préstamos para ganarse unos cuartos y se le importa entonces pagar los intereses que haya que pagar. Le he dicho que cuando uno negocia una deuda para beneficiar los intereses generales y particulares de ustedes, debe ser una deuda negociada a baja tasa de interés, a largo periodo para su amortización y con concesión de periodo de gracia. Pregúntenle a los funcionarios de este gobierno y de los gobiernos anteriores si ellos han negociado gracia en el pago de la deuda de la República Dominicana. Nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque a quien nombramos, lo que andan es buscando llevarse unos billetes en negociaciones y dejándose dirigir de toda una serie de instituciones especulativas que hay en los países cuando prestan el dinero. Mientras más alto la tasa de interés, más especulación hay. Y aquí nadie habla de eso. Usted ve que publican, dice que el gobierno ya colocó casi el 71% de la deuda de 2026. Explíquenle al país cómo se contrajo esa deuda y los intereses que está pagando esa deuda, habiendo condiciones para haberla negociado a menor tasa de interés y a largo periodo para su pago. Además, ¿por qué no hablan de la necesidad de invertir esos dinero en inversión productiva, no en seguir pagando deuda por pagar deuda? Porque el país no va a salir nunca, cada vez vamos a deber más. Eso lo sabe todo el mundo. En el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, escrito por este señor y Ramón Alburquerque, habla de cómo manejar la deuda. Y no han llamado a algunos de esos funcionarios del gobierno a los que sabemos de eso. No, pues no le interesa. Hoy le va a interesar que gente como yo lo cuestionen. Como una vez en la PL 480, no, esos dineritos que se le van a dar a fulano de tal, eso vamos a dárselo al Estado Dominicano. Hay funcionarios de esos que están ahí negociando los contratos de venta de deuda. Que haga eso. Eso es lo que debiera estar publicando en los periódicos, pero no. Están dándole primacía a esos teóricos que andan por ahí tratando de demostrar que son los que más saben. ¿Y qué saben ustedes? Ustedes lo que saben hacer negocio y ganar dinero en contra de los intereses generales y particulares del país. Por eso se nombran comisiones para que traten de obtener mejores condiciones de negocio de la República Dominicana con los Estados Unidos. Y lo que hacen es que lo que ellos hagan, no había un funcionario como este señor que le diga, no, espérese señor, usted podrá tener el mayor poder del mundo, pero el poder de la honestidad, que ustedes tanto pregonan, ustedes tienen que demostrar que son honestos. Que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino aparentarlo. Usted no puede estar hablando que son los poderosos del mundo cuando permiten que
personas de su país estén negociando, especulando en contra de los intereses generales y particulares de la nación norteamericana y en este caso de la nación dominicana. Entonces la prensa debe servir esos intereses y no estar hablando de números y números. Digan qué pasó con los números y por qué una deuda puede ser buena. Ustedes no hablan de deuda buena. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de deuda buena ustedes? El único señor que habla de eso es este señor, ni siquiera ¿usted oye algún economista hablando de deuda buena? Me dice uno de los camarógrafos, ninguno habla de eso. Porque lo que están es tratando de buscar dinero. Por eso este señor dice que es rico. Porque no tiene dinero, pero tiene principio. Y no lo negocia, ni con el poder más grande del mundo. Ayer decía en el programa, la guerra va a terminar. ¿Y por qué decía eso? Porque independientemente de la voluntad de los guerreros, tienen que acabar la guerra so pena de terminar ellos. Y nadie quisiera terminar. ¿Cómo tú vas a creer que va a ser una guerra y va a terminar una generación? Alguno queda vivo. Y ese que queda vivo algún día va a vengar lo que ha pasado. Así que debemos ser sanos y sinceros y hablarle a la gente como le habla este señor, claro, preciso, hablando desinteresadamente, no buscándose. Oh, este señor es uno de los teóricos para negociar. ¿Usted ha oído que ningún gobierno lo ha llamado para negociar? Nada. Porque te pregunte, vea, ¿por qué no lo llamaron a ese? ¿Por qué? Porque ese no es verdad que le va a permitir que estén endeudando el país y cada vez debiendo más. En vez de coger dinero prestado para que vayamos reduciendo esa deuda. Si hacemos lo que estamos proponiendo, eso ocurre. Si usted invierte el dinero productivamente, usted va a producir el dinero necesario para ir pagando la deuda. Y usted sigue endeudándose y cada vez pagando mayores intereses. Usted lo que es permitirle de que al Banco Interamericano de Desarrollo de que interese a cómo estén, a cómo esté el mercado. Oh, y el Banco Interamericano surgió para especular. El Banco Interamericano surgió de que para ayudar a los pueblos. ¿Y cómo usted va a permitir entonces, negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo, intereses especulativos? Ojalá que esto que está diciendo este humilde servidor alguien lo oiga y diga, no, así no vamos a seguir, vamos a tratar de encauzar nuestra política de préstamo. Ojalá que así ocurra. Vamos a una pausa.